grabación con Leiva. Ah, entonces entró Leiva antes. No importa, de todos modos les va a llegar al correo el enlace a la grabación. Nada más no la pueden descargar, pero sí la pueden ver el video. Oh, bien, gracias. Sí, por nada. O sea, pueden ver el video ahí mismo en el Drive, le dan, lo reproduce, utiliza lo del API de YouTube, o sea, lo ven como si fuera un video de YouTube. Bien, entonces continuamos. Ahora que ya instalamos nuestro software de manera legal, con nuestras licencias proporcionadas por la universidad, pues vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a trabajar en el semestre. ¿Sí? Entonces, déjenme irme para acá. Y listo. Bien. Ya tenemos el software instalado, ¿sí? Ahora, déjenme ver dónde lo tengo. En Spice. 21A. Entonces, barrido. Ok, aquí estás. Bien. El setup 11 c 5 y necesito los de modelos. Entonces voy a hacer una carpeta nueva. 21A. Aquí meto esto de land. Necesito los modelos. Ahí está. Y ya, con eso voy a tener ahorita. Bueno, entonces todo lo demás, bueno, ahí lo voy a dejar. E inicio mi máquina virtual. Bien. Ok, entonces me voy a ir a la carpeta. Continuar. Y bueno, yo no tengo ahorita los archivos de las mamis. Esos archivos se llaman así porque es... ay, se me olvidaron las siglas de mamis. Pero son siglas, ¿sí? Por eso se llaman así. Ok, ahorita lo que me interesa es el archivo de modelos. Eh, donde vayan a trabajar ustedes, por ejemplo, hagan una carpeta para sus proyectos, hagan una carpeta para sus simulaciones. Les recomiendo que la carpeta la hagan en un directorio corto y no utilicen directorios con nombres que tengan espacios, ¿sí? Por lo tanto, les recomendaría yo que hicieran su carpeta de trabajo en C. Yo lo voy a hacer aquí porque yo sé que esta dirección está corta, o sea, Z dos puntos, diagonal 21A. Y aquí puedo trabajar, ¿sí? El problema es que en algunas computadoras, si sus directorios de trabajo contienen nombres con espacios, les puede dar error. Entonces, les recomiendo que hagan una carpeta dentro de C y ahí trabajen. Yo voy a hacer ahorita una carpeta nueva y a esta la voy a llamar barrido, porque ahorita vamos a hacer el barrido de un transistor. Bueno, vamos a empezar el barrido de un transistor. Entonces, copio ahí adentro mi archivo de modelos. Y ya que tengo mi archivo de modelos aquí adentro, voy a hacer un archivo nuevo. ¿Sí? Voy a hacer un archivo. Habiliten las extensiones de archivos en su Windows porque si no, no van a poder trabajar. Y le voy a poner, por ejemplo, barrido.sp. Barrido.sp. Ya que le cambien la extensión, se tiene que asociar con el tspice. ¿Sí? Y ya si le doy doble clic, se me va a abrir tspice. Yo tengo la versión 15, ustedes tienen la 16. ¿Sí? ¿Cómo ponemos ese archivo de barrido, profe? Clic derecho, archivo nuevo de texto.
o crear archivo nuevo. Y ya una vez creado, Le- se cambia la extensión. el nombre y la extensión, pónganle barrido.sp y se debe de asociar automáticamente con Tanner, con el tSpice. Sí, profe. Bien. Entonces, doble clic sobre su archivo y este es el simulador de Spice con el que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Este simulador, pues es más o menos igual que todos los simuladores que hay. Este simulador tiene la desventaja de que no nos permite hacer diseño esquemático a diferencia del LetSpice, pero pues podemos trabajar aquí con puro código. Esta es la ventana del simulador y aquí tengo mis archivos de texto abiertos. Yo puedo tener varios archivos abiertos al mismo tiempo. Entonces doble clic sobre este y ya se les maximiza. Entonces esta es mi interfaz. Básicamente es un editor de texto glorificado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Déjenme minimizar este. Y vamos a... Ay Dios. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sí. Vamos a los equipos. Bueno, antes, eso ahorita en un rato más. Bien, vamos a hacer el modelado de dispositivos en Spice. Entonces quedamos que íbamos a modelar el dispositivo más básico, pues es que es nada más un transistor. ¿Sí? Vamos a hacer el barrido de un transistor MOSFET para obtener su curva de corriente, que es esta. ¿Sí? Vamos a hacer este análisis, pero lo vamos a hacer ya con el simulador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quedamos que mis archivos de Spice tenían varias partes, ¿sí? Los archivos de Spice van a tener 4 partes básicas, que son la sección de parámetros, la declaración de componentes, la declaración de fuentes y las instrucciones de simulación. Los archivos de Spice pueden ser SP, SPC, SIR, NET, hay un montón de extensiones. Y vamos a empezar nosotros a hacer la descripción de este circuito que ven a la derecha. ¿Sí? Vamos a hacer la descripción de este circuito. Voy a tener un transistor y 2 fuentes con las que voy a hacer el barrido. ¿Qué es lo primero que necesito para empezar a trabajar y para hacer mi netlist, que es el archivo de Spice? Pues lo primero que voy a necesitar es cargar mis modelos. ¿Sí? Mis modelos son archivos, sería como el análogo a las bibliotecas, si estuviéramos hablando de C, por ejemplo, el estándar io.h. Vamos a cargar modelos y en esos modelos vienen las descripciones de los componentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un modelo que trae, por ejemplo, Spice trae sus propios modelos, pero son modelos muy básicos. Cuando hablamos del transistor, pues este es el modelo que viene por defecto en la mayoría de simuladores de Spice. Pero el que les pasé yo en la carpeta de archivos de trabajo es un modelo mucho más complicado y es un modelo, por lo tanto, más realista. Entonces nos va a permitir hacer un diseño que se acerque más a la realidad. Entonces vamos a cargar el archivo de modelos. ¿Sí? ¿Cómo cargamos ese archivo de modelos? Con el comando include. ¿Sí? La mayoría de los lenguajes de programación tienen algún comando include. El comando include lo que hace es, va a buscar un archivo donde yo le diga y lo va a añadir a mi archivo principal. Es decir, es como si lo estuviera copiando y pegando dentro del archivo, pero no necesito tenerlo ahí presente. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con eso. Para que esto funcione, pues se tienen que cerciorar de que su archivo de modelos está junto al archivo del barrido. Tienen que estar juntos. Empezamos. En Spice, la primera línea del archivo que estén haciendo siempre se va a ignorar. ¿Por qué se hace esto? Porque la mayoría de los simuladores, la mayoría de los simuladores reciben archivos de Spice que no son hechos por humanos, es decir, los generan herramientas automatizadas. Y esas primeras líneas, como funcionan las computadoras, por lo general tienen datos inútiles, que son la fecha, el número de la página, la fuente de la que se envió, la dirección HTTP, etcétera. ¿Sí? Entonces, como esas primeras líneas en los archivos automatizados casi siempre traen información inútil, esas líneas se ignoran. Si ustedes empiezan a poner comandos en la primera línea del archivo de Spice,
el simulador se los va a ignorar. Entonces, para que no les pase eso, vamos a empezar siempre los archivos de Spice con un comentario. En Spice los comentarios son con asterisco. Y ya que pongan su comentario me van a poner su nombre, y me van a poner el nombre del archivo que están describiendo, que aquí pues es el barrido, ¿sí? En la siguiente línea. Listo, con eso nos aseguramos de que ya no pongan comandos en la primera línea. Profe, ¿cómo se hace zoom a la pantalla? ¿Cómo zoom? Pues yo veo lo mismo, pero la letra más chiquita, no sé si se puede cambiar la fuente o se haga zoom a la pantalla. Ah, no, la pantalla no tiene zoom. Si quieren cambiar la fuente es en Setup, Application, y aquí es en Text Style. Text Style. Y ya aquí escogen la fuente, ¿sí? Aquí tienen una... Dependiendo de las fuentes que estén instaladas en su sistema, les da fuentes. Yo les sugiero siempre que usen una monoespaciada, las que terminan en mono. Y pues yo ahorita tengo tamaño 18. ¿Sí? Yo tengo el tamaño así para que ustedes lo vean en el video. ¿Va? Gracias. Bien. Continuamos. Y ahora sí, voy a poner aquí otro comentario y voy a poner las secciones de mis archivos. Entonces dijimos que declaraciones, componentes, fuentes y comandos. Esas son mis secciones básicas de un archivo de Spice. Entonces, declaraciones. ¿Qué voy a hacer en las declaraciones? Pues hago la carga de mi modelo. ¿Cuál era el comando para cargar el modelo? Díganme. Punto include. Los comandos en Spice siempre van a llevar punto al inicio. Punto include. Y como mi archivo de modelos está aquí junto a mi archivo de Spice, pues le pongo nada más modelos.txt. Listo. Si su archivo estuviera en otro lado, pues tienen que poner la ruta exacta al archivo, que sería, por ejemplo, C, dos puntos. Este es otro teclado. Aquí estás. C, dos puntos, usuario, diagonal, Pgcatl, diagonal, programas, diagonal, 21A, diagonal, Spice, por ejemplo. ¿Sí? Ponen la ruta completa a su archivo. Como yo lo tengo junto a mi archivo de Spice, pues tengo la ventaja de que no necesito hacer eso y nada más hago la declaración implícita. Ahí está, ya tenemos el primer comando de nuestro archivo de Spice. Seguimos. Déjenme cerrar y... Ok, seguimos. Ya que tenemos nuestro archivo cargado, pues ya tenemos los modelos para nuestros transistores avanzados. Lo que sigue es definir los nodos de mi circuito. Pregunta. En este circuito, ¿cuántos nodos hay? 5, donde 3 de ellos son comunes. Entonces, ¿cuántos nodos hay? Serían 3. 3 nodos. Sí. Voy a tener 3 nodos. ¿Sí? Los nodos, pues les vamos a dar el nombre que queramos, excepto al nodo de tierra. El nodo de tierra siempre, siempre, siempre va a ser 0. ¿Sí? El nodo de tierra siempre lo vamos a llamar 0. Ese es un nodo global. Ahora que ya tengo nodos, o sea, todavía no les damos nombres, pero les vamos a poner ahorita. Debo de declarar mis componentes. ¿Sí? Los componentes se declaran por el nombre, los nodos a los que está conectado y los valores de ese componente. Todos los componentes
su nombre está compuesto de dos partes, del identificador y de la etiqueta. El identificador es siempre la primera letra del nombre, y ese identificador le va a decir al simulador qué clase de componente es. Por ejemplo, cuando ustedes hacen diagramas esquemáticos, ¿cómo nombran las resistencias? R y un número. Ujú, R y algún número. Entonces, esa es la convención que se sigue aquí. El SPICE, parte de las convenciones de los esquemáticos normales. Entonces, si yo nombro un componente R algo, el simulador va a asumir que ese componente es una resistencia. Si yo nombro un componente, por ejemplo, los diodos, ¿cómo se representan en los esquemáticos? D1. D y un número. D y un número. Entonces, si nombro un componente empezando con D, el sistema va a asumir que es un diodo y así sucesivamente. ¿Sí? Los nombres tanto de los nodos como de los componentes solo pueden contener caracteres alfanuméricos. ¿Sí? Solo caracteres alfanuméricos. Y estos se forman con identificador y etiqueta. Bien, entonces ahí está. Los componentes que tengo disponibles en SPICE son resistencias, capacitores, diodos, bobinas, transistores MOSFET y transistores BJT. Son los componentes más básicos. Dependiendo del simulador, pues tengo un surtido más grande de componentes, pero este es el mínimo. Después del identificador viene la etiqueta del componente. O sea, para formar nombre, acuérdense, es identificador y etiqueta. Entonces, estos son los identificadores básicos y la etiqueta igual debe ser alfanumérica, no debe contener ningún espacio y pues se recomienda, aunque no es necesario, que comience con una letra. ¿Sí? Que comience con una letra. Y pues no pueden repetir etiquetas. Por ejemplo, en un esquemático no pueden tener dos R1s o no pueden tener dos D7s. ¿Sí? Los identificadores deben ser, perdón, las etiquetas deben ser únicas. Y ahora vienen los pines de conexión de mi componente. Dependiendo del tipo de componente que ustedes estén usando, la cantidad de pines que tienen son diferentes. ¿Sí? Los pines siempre se declaran en el mismo orden y no deben quedar nunca pines sin conectar a menos que el componente explícitamente lo soporte. Por ejemplo, para el transistor MOSFET tenemos cuatro pines. Son los pines de drain, que es el pin 1, de source, que es el pin 2, de gate, que es, perdón, de drain, que es el pin 1, de gate, que es el pin 2, de source, que es el pin 3, y el pin del bulk, que es el pin 4, ¿sí? Siempre se van a conectar en ese orden, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo se nombra un transistor? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Pues vamos a ponerle M, un nombre, dónde está conectado el pin de drain, dónde está conectado el pin de gate, dónde está conectado el pin de source, dónde está conectado el pin de bulk, el tipo del componente, que en este caso pues es un transistor, ahorita vamos a ver los tipos, o tipo N o tipo P, el largo del transistor y el ancho del transistor. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí, todo claro. Sí. Bien. Entonces, déjenme irme para acá. ¿Sí? Vamos a regresar a este primer diagrama de aquí. Entonces, empezamos. Bueno, déjenme ver si no tengo otro más adelante. No, vamos a usar este. Bien, entonces si se fijan ahí tengo tres nodos, el de tierra que es 0 y tengo dos nodos, uno que nombré N1 y otro que nombré N2. Entonces, vamos a empezar con la descripción. ¿Sí? Ya tengo mis declaraciones, es la única declaración que voy a hacer. Y componentes. Voy a ponerle aquí transistores MOSFET. Y para los transistores MOSFET, pues ya sé que es M, el nombre, ¿sí?
a dónde está conectada la terminal de drain, a dónde está conectada la terminal de gate, a dónde está conectada la terminal de source, a dónde está conectada la terminal de bulk, cuál es el tipo del transistor y finalmente cuál es su longitud y cuál es su ancho. Bien, vamos a hacer la descripción de un componente. Este transistor es un Aquí transistor. el MOSFET, Ajá, es un transistor. Adelante. aquí el MOSFET es únicamente de enriquecimiento, ¿verdad? Esos son JFETs. En los MOSFETs no hay enriquecimiento ni empobrecimiento. Ok, Ujú, gracias. por nada. O sea, el de enriquecimiento o empobrecimiento, lo que. Bueno, eso lo van a ver en analógicos. En analógicos 2, creo. El MOSFET de enriquecimiento, bueno, de hecho se supone que ya lo debieron de haber visto. El MOSFET de enriquecimiento tiene dos paredes, o sea, es como si tuviera aquí como el canal, pero va a tener un canal por un lado y otro canal por otro lado. Y el conductor es de un extremo del sustrato a otro extremo del sustrato, o sea, la conducción es de un lado de la barrita a otro lado de la barrita. El de empobrecimiento, a lo que se va, es en un principio similar a este, pero lo que hace es con la polarización que le metemos a los lados, a los dos canales que voy a tener, pues es ensanchar o reducir el espacio, el hueco por donde fluyen los electrones. Es decir, en los de empobrecimiento y enriquecimiento siempre hay un canal. Lo que hago es controlar los semiconductores que están a los lados del canal para estrangularlo o para dejarlo libre. ¿Sí se entiende? Sí, Ajá. Aquí estos no son JFETs, o sea, son FETs diferentes. El MOSFET tiene esta estructura. El JFET es una estructura muy diferente. Entonces, continuamos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Ajá. No, teacher. Ah, ok. Bien. Entonces, voy a nombrar mis nodos N1 y N2. Y tengo que darle un nombre al transistor. ¿Qué nombre le di aquí en el diagrama esquemático? N1. Bien, entonces vamos a empezar. Mi nombre, que es M, el identificador, y el nombre, pues que yo digo que se llama N1. Listo. Ahora, en mi transistor, ¿dónde está conectado el drain? Quedamos que el drain era este. ¿Cuál nodo está conectado? al nodo Ah, 1. N1. A N1. Entonces nos vamos y conectamos a N1. Listo. ¿Dónde está conectado su gate? O sea, esta compuerta, este terminal. ¿Cuál nodo? N2. N2. N2, muy bien. Entonces esta va a N2. Listo. El source de mi transistor, ¿a dónde está conectado? Al nodo 0. A tierra, a cero, muy bien. Entonces este va a cero. Y todos los transistores tipo N, que este es un transistor tipo N, su terminal de cuerpo o de bulk va a cero. ¿Sí? Todas van conectadas a tierra. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Sí. Bien. Ahora sigue el tipo. El tipo lo define mi modelo que vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, abro el archivo de modelos. Y, bueno, déjenlo, abro con el TSpice. Open with TSpice, para que se vea bonito. Listo. Ahí está, este es mi archivo de modelos. Si se fijan, pues trae un montón de documentación que ahorita no me interesa explicar, ¿sí? Y aquí tiene los modelos. Por ejemplo, el modelo para el transistor canal N es este de aquí. Todo esto es no se crean hasta aquí. Es para el transistor N. Son todas estas valores que están aquí definidos. Son constantes que definen el comportamiento del transistor, es decir, constantes térmicas, constantes capacitivas, constantes inductivas, valores de resistividad, constantes de cambio, relaciones proporcionales al tamaño. Todo eso está definido en estas constantes. Ahora, para definir un modelo, pues yo utilizo el comando .model
doy el nombre que quiera y el tipo de componente que estoy definiendo. El tipo del componente es NMOS y el nombre es CMOS-N. Entonces, cuando yo mande llamar mis transistores de este archivo de modelos en mi archivo de Spice, los tengo que mandar llamar, si son N, con el comando CMOS-N, ¿sí? O bueno, con el identificador CMOS-N. Ese es el tipo. Yo podría cambiarle el nombre a lo que yo quisiera, ¿sí? Por ejemplo, le puedo poner a mi transistor que se llame chocobolita, y siempre que quiero utilizar un transistor definido en este archivo, que sea un transistor NMOS, pues lo mando a llamar como chocobolita, ¿sí? El nombre ustedes lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar por defecto porque así es como trabaja el fabricante, ¿sí? Este es el modelo. Entonces, CMOS-N es mi modelo o mi tipo. Cierro este archivo y regreso para acá. Entonces es un CMOS-N. Listo. Y ahora las dimensiones de mi transistor, ¿sí? Del transistor, pues dijimos que sus dimensiones están relacionadas con el tamaño del transistor. Es decir, el largo es la separación que hay, este es el largo, la L, es la separación que hay entre las terminales de drain y de source, ¿sí? Es la distancia que la separa. Y el ancho, pues es literalmente el ancho de mi transistor, ¿sí? O sea, me interesa el largo del canal y el ancho del transistor. Esas son las dimensiones que me interesan. Y ahorita pues le vamos a dar unas dimensiones genéricas. Ya después vamos a ver cómo calcular eso. Me voy a regresar a mi archivo de Spice. Y largo le vamos a dar 0.6 micrómetros, que se definen con la U. Y de ancho también le voy a dar 0.6. Bueno, es más, de largo lo vamos a dejar del doble. 1.2 micrómetros. Listo. Bien, fuentes. ¿Cómo declaro fuentes en Spice? Las fuentes, pues las voy a declarar igual. Tengo que declarar el nombre o el identificador de la fuente. Este es acá. El nombre de la fuente, que igual va a llevar su identificador y va a llevar una etiqueta. En el caso de las fuentes de voltaje, tengo 4 tipos mínimos de fuentes. Puede haber algunos simuladores que les den más tipos de fuentes. Las fuentes básicas que tenemos disponibles son fuente de voltaje, fuente de corriente, estas independientes, y luego tenemos fuente de voltaje controlada por voltaje y fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Sí? Esos son los 4 tipos básicos de fuentes que tengo. Ahora, en Spice, una fuente de voltaje se comporta más como un generador de funciones que como una fuente de esas de cajita que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque en Spice yo puedo definir que mi fuente me entregue señales senoidales, rampas, rectas, señales cuadradas, perdón, no rectas, señales cuadradas, dientes de sierra, señales con desfasamiento, ¿sí? Yo puedo hacer un montón de formas de onda con una fuente de voltaje simple. Entonces, vamos a utilizar para este ejemplo una fuente de voltaje normal. Entonces, vamos a usar la letra B. Y por ejemplo, en los esquemáticos, ¿cómo tienen nombradas las fuentes? B y un número. Ajá, por lo general es B y un número. Entonces, aquí vamos a seguir el mismo criterio, ¿sí? Yo puedo ponerle el nombre que quiera a mi fuente siempre y cuando el identificador sea claro y la etiqueta pues no sean caracteres alfanuméricos. Las fuentes, sus terminales, siempre se define primero la terminal positiva y luego la terminal negativa. Terminal positiva y luego la terminal negativa. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces, otra vez, fuentes es la letra V para una fuente de voltaje normal, el nombre que le voy a dar, la terminal positiva, la terminal negativa, y pues ya defino sus características, ¿sí? Vámonos a hacerla. Ahí está, entonces, fuentes. Bueno, déjenme regresar al esquemático. Ahí está. ¿Sí? Ah, no se crean, ese no.
¿Dónde lo dejé? ¿Dónde estás? Ahí está. Bien, entonces voy a tener dos fuentes. Estas fuentes, pues si se fijan aquí ya tienen nombres. ¿Cómo se llaman? BGS y BD. Muy bien. BGS pues se llama así porque es la fuente de voltaje que está conectada de gate a source. Y BDS se llama así porque es la fuente de voltaje que está conectada de drain a source. Entonces pues vamos a describirla. ¿Cuál quiere que describa primero? ¿BGS o BDS? BGS. BGS, bien. Da igual cuál empiece. Spice es un lenguaje más o menos determinista. Entonces, empezamos otra vez. Fuentes. ¿Cómo se describen? Es B y el nombre. ¿Sí? ¿A dónde está conectada la terminal positiva? ¿A dónde está conectada la terminal negativa? Y el valor de la fuente. Ok. Entonces, dijeron que empezábamos con BGS. Ahí está. ¿A dónde está conectada la terminal positiva de BGS? ¿A cuál nodo? Al nodo 2. Nodo 2, N2. Muy bien. ¿Y su terminal negativa dónde está conectada? Al nodo 0. Ajá, a tierra o al nodo 0. Muy bien. ¿Y de qué valor la vamos a hacer? Pues voy a dejarle un valor ahorita nada más para el ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero una fuente de corriente directa, pues le pongo DC igual a... ¿Dónde raíz está el igual? Aquí estás. DC igual a 5 y eso va a hacer que mi fuente sea de 5 volts, pero yo la puedo hacer compuesta. Por ejemplo, le puedo poner AC igual a 3. Eso va a hacer que mi fuente me entregue tanto voltaje de corriente alterna como voltaje de corriente directa. Como estamos trabajando con corriente directa, voy a dejar nada más el valor numérico. Y la ventaja es que el simulador, con dejarle el valor numérico, ya sabe que es una fuente de DC porque es la fuente por defecto. ¿Sí? Seguimos. Ahora sigue pues la otra fuente, que sería BDS. Pregunta, ¿a dónde están conectados los nodos de BDS? Al nodo 1 y al nodo 0. Ujú, al nodo 1 y a 0. A N1 y a 0. Entonces también acá. A N1 y a 0. Y esta pues la voy a dejar del valor que vamos a estar trabajando ya en el semestre, que son 3.3 volts. ¿Sí? Listo. Ahí está mi fuente. ¿Se entiende todo hasta el momento? Sí, Todo claro. Bien, entonces. Cuando no ponemos DC o así, ¿qué tipo de fuente estaríamos manejando? DC, la que si no especifican el tipo, el simulador va a asumir que si nada más ve el número es una fuente de DC. Ah, ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Vamos a ver los comandos, ¿sí? Y pues el primer comando que deben de tener siempre, bueno, el último, es el end, punto end, ¿sí? Ahí es donde acaba su simulación. Si no lo ponen, va a explotar su simulador porque va a estar haciendo la simulación una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Se va a quedar atorado el simulador. Entonces siempre pongan el punto end. Y pues yo puedo hacer un montón de simulaciones diferentes. La simulación que voy a hacer ahorita es la simulación de punto de operación o el análisis de punto de operación, que es con el comando .op. ¿Qué es lo que hace el punto de operación? Pues va a agarrar el circuito, va a analizar el estado en el que están todos los componentes y me va a dar un reporte de eso. ¿Sí? Entonces vámonos allá y voy a ponerle .op. Listo. Ahí está. Ese es, ajá. Este programa hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? No, el simulador de Spice toma el código ASCII, quita los 8 bits superiores, dejan solo los 8 bits inferiores. ¿Y qué se va en los 8 bits superiores? Identificador de mayúsculas y minúsculas, los caracteres especiales y los enters. ¿Sí?
Como no tenemos identificador de mayúsculas y minúsculas, el código ve todo en minúsculas. Entonces ustedes pueden escribir en Moxito si quieren. C mos n, ¿sí? Y lo sigue entendiendo. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Por nada. Entonces, aquí no importan mayúsculas y minúsculas. Las pueden revolver, escribir todo en mayúsculas, escribir todo en minúsculas. Es lo mismo. Por lo mismo, no vayan a cometer el error de pensar que pueden declarar diferentes componentes nada más cambiándole las mayúsculas y las minúsculas. Es lo mismo. Ok, entonces ahí termina mi simulación. Ahora, pregunta. Para el transistor MOSFET tipo N que estábamos manejando, ¿cuánto habíamos dicho que era su voltaje de umbral? El voltaje de umbral que yo estaba usando para los ejemplos. 2 Fermi. 0.7. 2 Fermi o 0.7 volts aproximadamente. Entonces pregunta, con un voltaje de compuerta, ¿cuánto es mi voltaje de compuerta ahorita? 1 volt. 1 volt. ¿Ya hay canal o no hay canal? Sí, profe. Sí hay canal. Sí. Ahora, ¿cuánto es el voltaje de overdrive con 1 volt en la compuerta? Punto 3. Punto 3. ¿Dónde está el punto de saturación entonces? ¿Cuál es el voltaje de saturación? Punto 7. Es punto 3. Punto 3, acuérdense, el de saturación es el mismo que el de overdrive. Sí, sí. O sea, la diferencia es que el de overdrive es en la compuerta y el de saturación es en el drain. Entonces, eso significa que mi drain se saturaría el voltaje cuando llegue a punto 3 volts. ¿Cuánto tengo ahorita en mi terminal de drain? ¿Cuánto es el voltaje que tiene la fuente BDS? 3.3. Entonces, ¿ya se saturó el transistor o no se saturó el transistor? Ya se saturó. Ya se saturó desde hace 3 volts, ¿no? O sea, se saturó en punto 3 volts y ahorita tenemos 3.3. Entonces, vamos a correr esta simulación, vamos a ver si no explota, a ver si no tengo ningún error. Nunca he corregido esto. Este es un error mío de la configuración del visualizador, ¿sí? Les va a dar dos warnings. Les va a dar un warning acerca de las áreas bueno, el perímetro de PS y del perímetro de PD. Tendríamos que especificar, para que la simulación fuera 100% correcta, cuáles son las dimensiones del drain y del source. Es decir, cuánto mide la superficie o el perímetro más bien de este pedacito verde y cuánto mide el perímetro de este pedacito verde. O sea, cuánto es el largo del pedacito verde por el ancho del pedacito verde, ¿sí? Nosotros no lo necesitamos para lo que vamos a hacer en el curso, entonces no lo vamos a especificar. Acostúmbrense a ver ese warning. Y ya, se completó la simulación. Ahora, para ver el resultado, me voy a la carpeta de barrido, ¿sí? Y van a ver que ahora tienen un montón de archivos, bueno, tienen archivos nuevos aquí, ¿sí? Si se meten a la carpeta, a la subcarpeta de barrido, ahí están los resultados de su simulación, ¿sí? Abren el TSOP, déjenme ver si sí es cierto, lo abro con el notepad y... ¡ay, rayos! No, este no. Measure, log. OP, perdón, el OP. Open con notepad. Y ahí está. Abran el archivo .op con el bloc de notas. Y aquí en este archivo pues están los datos de mi sistema, ¿sí? Me dice análisis de DC tomando una temperatura ambiente. Yo pude haberle especificado la temperatura que yo quisiera y me hacía el análisis de esa temperatura. Y me dice, mira, tu voltaje en el nodo 1 es tanto, tu voltaje en el nodo es tanto, tu corriente en este componente es tanto, y me va a dar todas las corrientes y todos los voltajes, me va a dar el análisis de pequeña señal, que es analizar el transistor, ya más adelante veremos cuál es el análisis de pequeña señal. Pero, por ejemplo, me dice del transistor, me dice del MN1, estos son los datos. ¿Cuál es el modelo? CMOS-N. ¿Qué tipo de transistor es? Tipo NMOS. ¿En qué región está? En la de saturación, ¿sí? Y me da los datos del transistor, la corriente y todo, ¿sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí, profe. Bien. Sí. Ahorita estamos en la región de saturación porque yo ya superé el punto de saturación hace mucho. Si yo quisiera sacar el transistor de saturación, ¿cuánto debería ser ahora el voltaje de drain a source?
menor a 0.3. Entonces, por ejemplo, le voy a poner 0.2. 0.2. Lo guardo y voy a correr otra vez la simulación. Sí, no sirve. Y vamos a analizar otra vez el comando. Profe, Ajá, una pregunta. ¿qué pasó? Revisando el archivo, a mí en lo de región me aparece que estoy en la de corte. Entonces algo está mal en su archivo. O sea, algo conectó mal. Revíselo. Ok. Y bueno, pues aquí todavía me maneja saturación, ¿sí? Pero lo podría bajar un poco más y ya se saldría de saturación. Me faltó. Listo. Ahí está. Entonces, revisen sus conexiones. Así debe de quedar su archivo, ¿sí? Así debe de quedar. Por ejemplo, puedo bajar este a 0.1, pero creo que ya no va a funcionar. Déjenme correrlo otra vez. Antes de correrlo, primero tenemos que guardarlo, profe. No, en la versión 16, en cuanto le dan al botón de Run, se guarda el archivo automáticamente. Barrido, abro otra vez. A mí me sigue marcando que está en saturación. Sí, nada más tendríamos que subir mucho más el voltaje de la compuerta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí le tendríamos que poner, por ejemplo, a lo mejor 3 volts, a lo mejor 4 volts. ¿Sí? Pero sí, nos va a seguir marcando que estamos en saturación. Ya que veamos la gráfica, entonces ya vamos a ver detalladamente cuando sale y cuando entra de saturación. ¿Sí queda claro esto? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Sí? Todos los que todavía estaban instalando el software, pues traten de llegar hasta aquí y traten de hacer esta simulación. Su transistor tiene que estar de perdida en la región de saturación. Ya más adelante vamos a ver cómo sacarlo de ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profesor, nada Pero más. sí. ¿Nos puede compartir el video, por favor? Sí le di que se grabara, ¿no? Sí. Sí, está grabando. Bueno, si le di que se grabara, pues les va... Esos videos pues los voy a subir, o sea, no... Todos los videos los estoy subiendo a YouTube a una lista de reproducción. Y pues esa lista de reproducción está en la sección de la semana 1. Bueno, déjenme ver si es cierto. Semana 1, Profesor. material de la... Ah, no. Sí, aquí está. Este es el enlace de la lista y pues conforme vaya subiendo los videos se va a ir actualizando la lista. Ahí van a ver los videos. ¿Qué pasó? Yo sí le di a guardar y después lo volví a simular con .1 y sí tengo línea. Ah, excelente. región línea. Bien. Sí es cierto. Es que yo no tengo la versión 16. Sí, a mí se me olvidó. Solo en las versiones más adelantadas guarda automáticamente al correr la simulación. A mí se me pasó eso. Me fui con la idea de que yo tenía la última versión. Sí, guarden y simulen, porque si no les va a pasar eso. Guarden y simulen, si no van a simular con los valores anteriores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Profe. Ajá. Profe. Bueno, si quiere, primero María. ¿Qué pasó? Ay, gracias. Profe, a mí me sale un error y ya revisé y sí está bien escrito el código, o sea. No, si le sale errores no está bien escrito. Voy a dejar de presentar, voy a terminar la grabación. Aquí y en el casa.